Bueno, el yoga es muy distinto a lo que la gente cree. Comúnmente las personas creen o identifican el yoga con esa práctica de posturas extraordinarias. Eso es solo un aspecto muy pequeño del yoga. El yoga en pureza viene de la raíz yug, la raíz sánscrita, que existe en latín también, y en español tenemos yugo, que es lo que une. Y el yoga lo que busca es la unión entre el ser individual y el ser cósmico. Es decir, convertir el yo en el todo. Eso es yoga. Y yoga también se llaman todas las prácticas que llevan a ese punto. Aunque en nuestra sociedad han hecho fortuna las prácticas de posturas, que son las que nos aportan relajación, centramiento, bienestar y nos predisponen para iniciar este largo camino de crecimiento personal. Yoga, sí, incluso los niños pueden empezar a jugar al yoga, hacer las posturitas como que es un juego. En las edades normales se puede practicar y se debe practicar con gran beneficio. Y finalmente, en la etapa última de la vida, pues habrá que reducir, depende de en qué estado lleguemos allí. Yo, por ejemplo, que ya soy muy mayor, pues sigo practicando cada día, pero hago aquellas posturas que me son más fáciles y más beneficiosas, ¿no? Es un amigo inseparable. Para mí es el mejor invento de la humanidad. Y López Ibor, un famoso psiquiatra español, llegó a decir que la siesta era el yoga ibérico. Bueno, todo eso es muy complicado. Eso son distinciones que se ha hecho a lo largo del tiempo para tratar de distinguir a las especies por su morfología, y la morfología está muy relacionada con lo que comen. Los animales carnívoros tienen los colmillos para agarrar, tienen un sistema digestivo muy corto, tienen 4 patas generalmente, y nosotros en esencia somos idénticos a nuestros hermanos los chimpancés y parecidos a todos los simios. A los simios se les considera frugívoros, puesto que se alimentan básicamente de fruta y vegetales. Los hombres tenemos un sistema digestivo idéntico al de los chimpancés, unas manos idénticas, una dentadura idéntica, y morfológicamente no cabe la menor duda de que somos frugívoros. Pero ¿cómo aceptar que somos frugívoros cuando nos alimentamos universalmente de carne? Esto es un sinsentido. Entonces se optó por decir somos omnívoros, que es una salida de conveniencia que admite de alguna forma el que el hombre se salga de la dieta que le es propia. Entonces es una nomenclatura de conveniencia que no tiene ningún sentido científico, y menos hoy día que sabemos tanto, ¿no? Nos hemos habituado a comer carne porque en esa larga fase de desarrollo de la humanidad, son muchos cientos de miles de años, se han vivido etapas muy duras, como la gran glaciación, por ejemplo, que durante más de 10.000 años cubrió todo el casquete norte de hielo y desaparecieron todos los productos propios de la tierra, ¿no? Aparecieron los frutos, desaparecieron las legumbres, las hortalizas, y el hombre tuvo que sobrevivir comiendo carne. Nuestros antepasados en aquella época apenas llegaban a 25 o 27 años. Ninguno llegó a conocer un hijo de más de 3 o 4 años, pero sirvió para que nosotros estuviéramos aquí ahora. Lograron que la raza perviviera. Y lo que ocurre es que el hombre es un animal de costumbres, y cuando uno repite 3 veces la misma cosa, adquiere un hábito. Y nosotros, al tener que repetir durante tantas generaciones ese hábito, tuvimos el hábito acendrado de comer carne. Y cuando finalmente los hielos se llevaron las nieves y las verduras afloraron de nuevo en la tierra, las comimos con alegría, pero también la carne porque estábamos habituados.
De aquella época glacial, el hombre actual ha heredado dos cosas bastante negativas e innecesarias. Una es el hecho de comer carne, la otra es el hecho de cazar, que hubo que desarrollar en aquella época. Los gorilas, los chimpancés no son cazadores frugívoros. Nosotros, en esencia, tampoco. Y, por ejemplo, aquellos primeros homínidos que llegaron hasta las regiones del sur de la India, por ejemplo, el sur de la India, ese triangulito, es la plataforma continental más antigua que existe. Y allí el clima es ideal. Los que llegaron allá se encontraron un vergel, un paraíso, comían de todo, volvieron a su dieta natural y en la India nunca se ha comido carne hasta que llegó el cristianismo con Tomás, que comieron carne, y luego el Islam en el siglo XII, creo, que también comían carne y pescado y todo esto. Pero el resto de los indios hindúes nunca han probado la carne. Ahora, en nuestra cultura occidental, se está produciendo un movimiento a la inversa. Una cultura básicamente carnívora que se acendró durante la posguerra, especialmente en los lugares fríos de la península, donde en invierno no había alimentos, no había vegetales, no había huertas, mataban los cerdos, tenían viandas y aquellas legumbres que se podían secar, eso era el alimento. Ahora, en cambio, en esta península ibérica, volvemos a aquello de lo que siempre hemos presumido sin tener ninguna razón, que es la dieta mediterránea, que basada en los alimentos del campo, en las naranjas, en las frutas, en las legumbres. Esto en España presumimos mucho de eso, pero cuando uno va a los restaurantes tiene de todo menos legumbres, tiene carnes, pescados. Pero hay un gran movimiento, hay una parte de la población con mayor sensibilidad que ha empezado a recuperar esta dieta vegetariana, se encuentra mucho mejor, descubre que le quita peso, le quita grasa, le aporta salud y que es una dieta propia, es muy sabrosa. Y aquí, en este hotel donde nos encontramos, hay uno de los ejemplos mejores. Hay, sin retirar la carne por completo, pero tienen una abundancia de platos deliciosos hechos con vegetales, que son tan sabrosos o más que la carne y, desde luego, mucho más beneficiosos para el cuerpo. No tienes preguntas fáciles en la carpeta. O por el ego. Bueno, empezaremos por el ego. El ego es un misterio que solo es propio del hombre. Los animales no tienen ego, porque no tienen una cosa que tenemos casi olvidada, pero que es básica en nuestra evolución, que es el libre albedrío. El libre albedrío es una cualidad única del hombre. Se ha desarrollado, sabéis que el cerebro crece como un árbol, en capas que se abren hacia afuera, y en la última de ellas, en el córtex, más aún en el neocórtex, existe ese punto donde se ejercita la voluntad. Eso nos convierte en criaturas muy especiales. Las otras, criaturas inferiores, viven del instinto. Ellas se rigen, saben lo que hacer en todo momento porque lo dicta su instinto, pero no tienen esa capacidad de elección, tienen el dictado del instinto, que es mucho más seguro. Saben cuándo huir, saben dónde hacer sus casitas, saben dónde hay comida, cómo cuidar a sus bebés. Al hombre nos dieron el libre albedrío, es dejarnos a nosotros solos, nos dieron las llaves del coche de papá. Y entonces estamos todavía luchando con ese concepto que es el yo, el ser distintos y el ser responsables de nuestros actos. Cuando nosotros, con nuestro libre albedrío, con el ejercicio de nuestra voluntad, repetimos 3 veces, por ejemplo, la misma acción, adquirimos un hábito. Y la suma de hábitos que determinan nuestra vida es lo que podríamos denominar el carácter de una persona. Y curiosamente, el carácter de una persona determina su futuro, determina su destino. Y así tenemos que cada pequeño acto es un peldaño hacia lo que nos espera, hacia ese ser que estamos construyendo, pero que en un principio solo es el ego. Estamos cada vez más conscientes de que somos distintos, de que tenemos voluntad propia, de que somos diferentes, y esta noción
es lo que nosotros llamamos ego, la concepción de nosotros mismos como seres distintos, singulares y poderosos, puesto que podemos decidir. Pero al mismo tiempo existe también otra forma de ego. El que hemos hablado hasta ahora sería el yo, pero además tenemos el lo mío, el dominio sobre todas aquellas cosas, circunstancias, etcétera, que creemos que nos pertenecen. No solamente soy yo que me siento ofendido por lo que has dicho, sino que es lo mío. Mi mujer, mi casa, mi coche, mi hijo, mi equipo de fútbol, mi partido político, lo mío. Ahí puedo pelear con cualquiera que ataque a ese partido, que es el mío, con el que yo me identifico. Y por lo tanto eso nos indica con frialdad que el ego es una falsa identificación, porque hay señores o personas que tienen su identificación con un equipo de fútbol o con una religión, pero luego cambian y la tienen con otra. Lo único que permanece es su afán de poseer una cosa o de identificarse con ella. En resumen, el ego no es algo descriptible, no es algo mensurable, es simplemente una asociación que nosotros hacemos con ciertos atributos. Nos identificamos con nosotros mismos, nos identificamos con las cosas que nos gustan o que consideramos propias, mi huerta, mi casa, mi coche. Y todo eso lo defendemos, esa es nuestra vida, defender lo nuestro e incrementarlo. Es una vida muy egoísta y el egoísmo es útil en un tiempo porque defiende un territorio, pero a la larga es contradictorio porque hace que las personas seamos muy egoístas, luchemos unas con otras y no se procura lo que de verdad es importante en la especie, que es el crecimiento espiritual, el conocer cada vez más, el expandirnos hacia adentro hasta que este ego, esta falsa noción de lo individual, se disuelva en lo cósmico. Es la gota de agua que echamos al mar. Nuestro ego, nuestra noción del ego, yo, algún día se fundirá en la esencia. Y eso es también de lo que trata el yoga. El yoga trata de fundir el ser individual con el ser cósmico. Cuando esa unión se produce, eso es yoga.